Inicio con la grabación. Digo, para que no vaya a quedar huella ahí de lo que dije. Buenas tardes, disculpe. ¿Ya tomó Hola. lista? No, todavía no. Ahorita les voy a tomar la asistencia. Estoy esperando porque hay algunos que están batallando para entrar aquí a la clase. Ahorita les tomo. Muy bien. Por aquí tengo compartido lo que es el foro en el que supuestamente ustedes ya compartieron todo y estuvieron viendo las propuestas de sus compañeros. No he visto realmente todo lo que han subido. Por ahí vi algunas imágenes, pero videos no han subido nada. Dice, prometo nombrar embajadores. No, videos aún no he subido. Muy bien, perfecto. Recuerden que nos queda poco tiempo. Tenemos hasta antes del martes de la próxima semana porque y hoy el martes es el día del debate y el día de la elección ya no se puede subir nada de información. Entonces, pues para que vayan compartiendo lo que van a hacer. Dice Evelyn que no la acepta. Que sí la puede aceptar. Y yo no la he aceptado, vamos a ver. Es que otra vez no está. Yo creo que anda por otro enlace. No veo aquí que me esté pidiendo entrar. Déjame ver si la tengo yo, que la pueda invitar. Tengo 4. No la veo. Vamos a ver, voy a copiar el enlace y lo voy a pasar al grupo. Nomás déjenme saco de aquí el WhatsApp. No vaya a ser que vaya a ver que no. No se podía. Oiga, Lick. Mándame. Yo tengo una duda. Dice que las elecciones van a ser el próximo martes, ¿verdad? El miércoles. El martes va a ser el debate. Ajá. El martes es el debate. ¿Qué va a ser? El martes es el debate y el miércoles las elecciones. Oiga, Lick, es que tengo una duda. A mí me tocó ser ministro, pero ¿qué tengo que hacer? Hasta el próximo periodo. En el próximo ya les me dijeron que te toca ser ministro, pero no sé. Sí, va a ser hasta el siguiente. Es insoportable. El link que mandó no aparece nada. Sí, ya vi, no sé por qué tiene ese problema. Estoy buscando aquí uno que había mandado Hugo anteriormente. Y con ese creo que habían podido entrar. Nada más que me tengo que ir para atrás. A ver, aquí hay uno. Ya lo envié el link. Ya. Ya Okay. lo acabo de enviar hace un segundo, pero dice Evelyn que ya trató de entrar por ese y que no le, o sea, que le aparece así que esperando y que no la acepta. Y yo sí entré por ese link. No sé si haya otro. Yo Sí. también entré por ese link. Pues es que no hay otro. Pues sí, creo que todos entramos por esa misma liga. Sí, está muy raro. ¿Mandé? A ver, ¿quién no podía entrar? Era Evelyn, ¿no? Evelyn. Sí. Ah, ya entró, ya está aquí. Y ya nada más, ese mismo que mandaste, se lo acabo de mandar a Abraham, que también me lo estaba pidiendo. Pero sí pasó lista. Entonces ya. Todavía no. Ah, ok. No pasó lista. Porque luego se me van. Pues ya lo hago sorpresa mejor. Muy bien, ya nada más. ¿Qué nos conoce, ¿Mandé? ¿Qué nos conoce? No, para nada, para nada. Vamos a ver, de aquí estoy poniendo por cualquier cosa, pedir un ICE
a varios. No sé en qué consista específicamente, pero aquí viene. A los que no están ahorita en la reunión, supuestamente les estoy pidiendo que se unan. Muy bien, a ver qué pasa con ellos. Ya llegó Abraham también, ya está entrando. Muy bien, entonces la propuesta de Mariana, aquí está. Otra propuesta de Mariana. Perfecto. Ah, Lick, no sé si se subió 2 veces. Ah, entonces sí. No, hombre, yo dije que trabajadora. Sí. Antes que nada quisiera, buenas tardes. Ok, esta es otra, entonces sí. Muy bien. Aquí está, aquí están viendo su promocional, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Nos falta Frank y Esmeralda es la otra candidata, ¿no? Que de hecho no está aquí la compañera. Fíjense, se han visto medio flojitos porque les dije, aprovechen también el WhatsApp, o sea, pueden estarlo compartiendo en WhatsApp, pueden estar compartiendo más cosas, propuestas, lo que tengan. Lick, yo sí he estado compartiendo por WhatsApp. Lo mismo Sí. que subo al foro, lo comparto al WhatsApp, porque pues no, muchos no entran al foro. Entonces, WhatsApp es más fácil que lo vean. Así es. Sí, de hecho, de tu parte sí, que lo has estado compartiendo. Los demás compañeros creo que son los que han desaprovechado este tiempo. Y recuerden que les dije, bueno, es que no están Esmeralda ni Frank ahorita, que son los realmente interesados, que, voy a evaluar también la forma en que hagan el trabajo, o sea, no nada más de que ya quedaron sorteados y ya con eso van a contender y van a tener sus puntos de más. Si no hacen el trabajo, no hay puntos. Y les dije tanto para asesores como para candidatos o para los que van a ser moderadores o los que van a hacer algo dentro de la actividad. Si no hay trabajo, pues no hay puntos. Entonces, no es nada más porque ya ganaron o salieron sorteados con algún puesto, ya con eso van a poder, van a tener sus puntos. Lo digo para los demás, que alguien les puede comentar, que me como quiera les voy a comentar yo por el grupo de WhatsApp, pero pues aquí la única candidata que está pues, realmente haciendo el trabajo y que pues está esmerando por sus puntos es la compañera Mariana. Entonces, bueno, nada más quería entrar aquí. Ustedes son los que deben de entrar, ciudadanos mexicanos son los que deben de entrar a ver esto y a hacer su análisis, porque también los ciudadanos, si no hacen su análisis en el foro, si no participan con una cadena y no votan el día de la elección, no van a tener los puntos. Entonces, revisen todo eso. No quiero después que me estén diciendo, ya que pasó el proceso electoral, es que yo no supe. Todos saben, todo está en la plataforma. Ya lo expliqué en clase, sí. Ok, perdón. Entonces nosotros los ciudadanos que no nos tocó nada en en esto de presidente y todo eso, tenemos que comentar en el foro. O sea, eso viene siendo nuestro trabajo. Así es, pero después del día de la elección. ¿Cuándo va a subir el foro? ¿Qué? O sea, ¿Qué día? Lick, el foro ya está. Miren, ahí va de nuevo. El Sí. foro ya está listo y ahorita está para que los candidatos suban sus propuestas. Lo que quieran comentar es bienvenido siempre y cuando no sea atacar. Pero la parte importante va a ser hasta después de la elección, donde ustedes en una cadena del foro, todos los ciudadanos, van a compartir una reseña o algo que ustedes vieron importante de las propuestas de los 3 candidatos. Algo sencillo, algo pequeño, pero que refleje que realmente le dieron seguimiento a la campaña, que realmente estuvieron viendo las propuestas de los compañeros. Entonces, ese va a ser el trabajo de los ciudadanos, aparte de votar. Ya el día de la elección les voy a decir cómo vamos a votar. Pero ese es Lick, principalmente su trabajo, sí. la verdad estoy muy agradecida con mi asesora porque me ha apoyado mucho. Nada Muy más bien, quería comentarlo. perfecto. Gracias. Entonces, se lo digo porque conociéndolos algunos de ustedes y conociendo alumnos de la Metro, ya voy a cumplir 8 años,
dando clases ahí. Ya sé que no va a faltar quien, van a ser 3, 4, que después de que pase la actividad me van a decir, es que yo no sabía, es que yo no supe qué había que hacer, es que no supe cómo, es que me dijeron, pero no sé qué. Entonces, ya se lo dije desde semanas anteriores. De hecho, esta actividad la vengo mencionando desde el primer día de clases que la vamos a hacer. Luego ya expliqué específicamente qué vamos a hacer en cada una de ellas, y el trabajo de cada quien. Entonces, para que no vayan a salir con que no sabía que tenía que hacer algo, no sabía que yo. Todos tienen que hacer algo, todos van a participar de alguna manera u otra. El que no participe, no hay puntos. Entonces, quien tenga dudas, por eso les dije, revisen, lean primero las invitaciones que vienen en la plataforma y luego me preguntan, porque también, o sea, no es que a mí me moleste o que yo sea de esos maestros así tan rígidos que no les gusta estar dando explicaciones, pero no me gusta estar dando explicaciones de más. Entonces lo expliqué ya en clase, dije todo, qué iban a hacer cada quien, les di las indicaciones, luego las pongo, todo escrito, detallado en la plataforma, y yo sé que nunca falta el que no me estuvo poniendo atención cuando lo expliqué y el que por flojera leer el archivo dice, mejor le pregunto al profe, pero me hacen explicarlo por tercera y a veces hasta por cuarta vez. Entonces no es lo mismo estando en clase donde puedo agarrarme 2 minutos, vuelvo a repasar todo, hacerlo aquí en vía remota donde de por sí perdemos mucho tiempo en la conexión, y luego tener que estar explicando las mismas cosas 4 o 5 veces, pues la verdad no es algo que nos ayude para Lick, ustedes yo, principalmente. o sea, como asesora, les estoy apoyándome en la Constitución, pero, o sea, o sea, en los deberes del presidente y todo me estoy apoyando en la Constitución, pero no sabía que había subido como que un archivo. ¿En dónde lo encuentro? Ahí en contenido viene mire, vamos para allá. Bueno, perdón, aquí tengo que verlo como estudiante para que ustedes lo vean igual. Aquí supone que ustedes ven así la plataforma. Entonces nos vamos a contenido del periodo 2. Avanzamos. Grabaciones de clases. No subió la de la semana pasada, apenas la voy a subir. Esta fue la anterior. Foros. Derecho de admisión. Actividad, ¿cómo elijo mi presidente? Aquí está. Los lineamientos para el desarrollo del proceso electoral en la asignatura de Derecho Constitucional. El proceso electoral en general, aquí viene la explicación de en qué consiste, el fundamento constitucional de la actividad, el sistema de votación, cómo se va a realizar para la clase. Aquí viene, de hecho, Google Drive que vamos a utilizar para votar. Lo que voy a hacer yo para la votación, los métodos de evaluación, cuánto vale en puntos para cada uno de los que participan, la participación de los alumnos, candidatos a la presidencia, qué es lo que van a hacer exactamente, aquí viene hasta el inciso G, presidente o presidenta del INE, aquí viene lo que va a trabajar, moderador de debate, aquí está también lo que tiene que hacer, les tiene que hacer llegar 2 preguntas en esta semana a los candidatos presidenciales. 2 preguntas. Lick, también mandé ¿Sí? mandé también mi solicitud, la puse en un foro, no sé si era mandar en un foro o por correo. Estaba bien en el foro. Y aquí lo que tiene que hacer, no sé quién sea presidente o presidenta del INE, que tiene que revisar y ver si es viable o no la solicitud que enviaste, y los demás también debieron haberla enviado. Abraham, ¿ibas a comentar algo? Sí, bueno, nada más le iba a preguntar que si en dado caso, digo, hasta ahorita no he checado muy bien las campañas, pero si en dado caso no me gusta o no quiero votar por nadie, o sea, puedo poner que no voto por nadie y el por qué. Buena pregunta. Mira, bueno, lo voy a poner como cuarta opción. Lo voy a poner como
anular el voto. Pero sí, en teoría es un derecho que tenemos. No es lo más cívico. Digo, ya hemos hablado del por qué, ahorita vamos a ver también parte de eso. No es lo más correcto, pero de que se puede, se puede. Pero sí, cuando les diga al momento de votar, les voy a decir cómo se haría. Y en caso de que falte alguien de algún otro puesto, ya sea de algún otro candidato o algo. Miren, ahorita ya está difícil el poder agregar a alguien, porque de hecho quedó ahí un problema, que yo según la clase anterior, o sea, me estaban explicando lo del cambio con lo de Javi, y yo les dije, miren, ¿saben que ya no entendí? Mejor les pregunto después. Entonces ya cuando pregunté, a mí me dijeron que Javier había quedado como asesor de Frank, y Javi me dice que no, que él quería quedar como ciudadano. Entonces Frank se quedó sin asesor y ya no quiero nombrar a alguien porque ya es poco tiempo. Y después es andar moviendo más las cosas. Pero era una de las cosas por las que no quería yo hacer movimientos, pero como cuando me lo dijeron, lo sentí que estaba muy concreto, decir, vamos, estamos haciendo una permuta. Por eso les dije, si es permuta no hay problema, pero si son cambios así que pudieran generar problemas, pues la idea era que no. Y, Pues, yo también pensé que iba a ser así. Sí, pero pues la verdad, digo, no quiero ni echar culpas ni nada, pero uno me dice una cosa y otro me dice otra. Entonces, para no hacer más grande el problema y más como no hay una comunicación directa con la que podamos quedar claro, prefiero dejarlo así. Nada más, pues, quien podría haberse ganado esos puntos, pues los va a perder. Sobre todo puntos extra, porque el asesor tenía puntos extra en sí. Nick, lo que pasa es que yo quería hacer el cambio con Elizabeth porque Sí. al momento de que yo me dicen como candidata, ella fue la que me habla y me dice, oye, ¿cómo ves si te pongo como si le digo a Lick porque yo no me conecté a esa clase? Entonces Sí. ella me dice, ¿cómo ves si te pongo como candidata y yo soy tu asesora? Y yo le dije, pues sí, está bien. Entonces ya al momento que usted nos da el rol, vemos que pues que no es mi asesora, era la de Frank. Y mi asesor era Javi. Entonces, por eso yo le hice el comentario que si lo podemos cambiar y demás. Ya después de que usted dice, no, pues si hacemos el cambio, yo ya me quedé con eso, o sea, ya no supe en qué se quedó Javi, ya no supe si se quedó como ciudadano, si se quedó como asesor, como que se quedó. Entonces yo me quedé con que, bueno, ya mi asesora ya es Elizabeth. Entonces nosotros ya empezamos a trabajar desde la semana pasada con playeras, con las propuestas, los eslogans, los logos y todo. Entonces, pues yo ya no supe, la verdad desconocí en qué término había quedado Javi. Cuando pregunté que si era permuta se refiere a un cambio de uno por otro. O sea, es Sí, como claro. cuando son las permutas que estás en el A y te cambias por alguien del B, pues alguien del A se va al B y del B se va al A. Entonces, sí. Es el cambio, exacto. Entonces fue lo que se entendió, pero Javier no lo entendió así. De hecho, Javier me siguió diciendo que no, pues que él en todo momento era no quedar como asesor. Entonces, pues en realidad no hubo una permuta, pero les digo, no pasa nada, no afecta nada, y no voy a tomar ni represalia ni bajar puntos ni nada por la cuestión a ninguno, pero pues son puntos que pudieron haber ganado alguien. Y como les digo, como no hay una forma de arreglarlo así más directo, pues, y de hacerlo aquí en clase, pues sería también perder tiempo. Entonces, lo dejamos así, no pasa nada. Lo que Frank pueda hacer, se lo toma en cuenta, y lo que no, ya vemos cómo lo arreglamos. Pero ya también para no detenernos tanto, porque luego todavía nos falta el debate y luego nos falta la elección y nos faltan temas por ver. De hecho, voy a reducir temas de los que vamos a ver para que los que veamos los veamos bien. Ya no meternos tanto en esto. Los que no lo han leído, lean este documento y aquí viene todo explicado. Y así como está esto, para el de la tercera evaluación va a venir otro documento igual donde voy a explicar detalladamente qué va a hacer cada quien. Primero léanlo y luego pregúntenme, porque si no lo leen,
difícilmente lo van a entender, y si me preguntan algo o yo se los explico, no lo van a entender igual que si ya lo hubiera leído. Entonces es pérdida de tiempo de los dos, tanto el mío como para explicar varias veces, como de ustedes, de que yo les explique, no me entiendan lo que les dije, porque no lo han leído, luego lo lean y les queden más dudas y les tengan que volver a explicar. Entonces, por favor, léanlo todos, aquí viene todo clarísimo, ya si hay alguna duda, WhatsApp, en la clase o donde sea me preguntan, pero sobre lo que ya leyeron, para que el tiempo se vaya eficientemente y que puedan tener sus puntos, porque si no, les repito, no va a haber puntos. He dejado candidatos completamente sin puntos por no haber hecho nada. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces, vamos a continuar con la clase. Nada más, pues, sí recordarlos, usen el WhatsApp, usen todo para hacer su campaña. Todo lo que ustedes quieran. Hasta ahorita Mariana lo ha hecho muy bien. Muchas felicidades en cuanto a lo que has manejado de diseño y que has estado trabajando. Pues vas muy bien con la clase. Tanto tu compañera que te ha estado ayudando como asesora. Todos los demás, revisen por favor sus funciones. Déjenme, aquí es donde nos quedamos en la pasada. Nada más, déjenme, me acuerdo en cuál exactamente nos quedamos. Sí van apuntando, ¿verdad? Porque les dije que apuntaran los artículos de los que estábamos viendo. Esta parte creo que ya no la vimos. Nos quedamos aquí. ¿Es correcto? Sí, ahí nos quedamos, Lick. Perfecto. Acuérdense, apunten artículos y fracciones. De hecho, hay uno que no traigo aquí en la presentación. Artículo 33 de la Constitución. Apúntenlo. Si quieren, yo me voy al artículo 33. Ustedes apunten para que sepan qué es lo que vamos a ver ahí. Aquí está cortito y es muy sencillo, pero el chiste es que lo comprendamos bien. Artículo 33 de los extranjeros. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional. ¿Cuáles son las calidades del 30? Son quienes son mexicanos por nacimiento. Los que nacen en territorio nacional y los que nacen en territorio extranjero, hijos de padre o madre mexicanos, y los naturalizados. No se olviden de los naturalizados, quiénes son exactamente. Entonces, los que no entran dentro de ese rubro, los que son nacidos fuera del territorio nacional y que no tienen ni padres, ni abuelos, ni nada que los ligue con la nacionalidad mexicana, esos son los extranjeros. Y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. En cuanto a derechos humanos, nada más. No a derechos civiles, que son muy diferentes, y ahorita los vamos a ver. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Esta, se fijan aquí, fue reformado en 2011 por Felipe Calderón, y antes establecía, o más bien, no establecía esta cuestión de la previa audiencia. El presidente podía expulsar del país a cualquier extranjero que considerara indeseable, sin necesidad de tener una audiencia, sin necesidad de generarle un juicio, y obviamente violaba sus derechos humanos, su garantía de audiencia. Entonces, esto fue reformado y se pudo realmente pues dar una mayor protección hacia los extranjeros que vienen a nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar como referencia de aquí? ¿Quiénes son los extranjeros? Y como dato adicional, que sepan que también tienen los mismos derechos humanos que nosotros y que no estén relacionados con los derechos civiles, como el derecho a votar y ser votado, a ocupar ciertos cargos de elección popular. Bueno, todos los cargos de elección popular no pueden ocupar ninguno. Hay algunos puestos de gobierno que sí pueden ostentar, pero hay otros que efectivamente no. Pero eso ya los determinará exactamente la ley. Entonces, nos quedamos aquí. Bueno, terminamos con los naturalizados. Seguimos con la ciudadanía.
Entonces, ¿cuándo se pierde la ciudadanía? Algo muy importante, la nacionalidad no la podemos perder. La nacionalidad mexicana, una vez que se adquiere, ya no se pierde. Obviamente, cuando es por nacimiento, se pierde por naturalización. Es la única forma. Y ahorita veríamos en qué sentido. No me acuerdo si ya lo vimos en la pasada. No, pero creo que no. Entonces, la ciudadanía sí se puede perder, la nacionalidad no. ¿Cuándo se pierde? Aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros. ¿Cuáles son los títulos nobiliarios? Los de conde, duque, duquesa, marqués. En algunos casos de Inglaterra, pues miembros de la Iglesia Anglicana, son algunos títulos nobiliarios. Aquí vemos a la reina Isabel, que pues también ostenta un grado de monarca. Entonces son los títulos nobiliarios que no puede aceptar ningún mexicano. Se supone que todos los mexicanos somos iguales. Entonces es algo que nos marca la Constitución. ¿Por qué evitamos los títulos nobiliarios? Desde que no los puede generar el gobierno mexicano hasta que no los debemos de aceptar de otros gobiernos, porque eso te da un cierto nivel por encima de las demás personas. Eso te levanta un grado más. Y en teoría, en México todos somos iguales. Digo en teoría porque pues la clase política ya sabemos cómo se las gasta. Por prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Congreso Federal o de su comisión permanente. Entonces no podemos prestarle servicios al gobierno de Estados Unidos sin que el Congreso nos autorice el hacer un trabajo para otro gobierno. Eso sería prácticamente traición a la patria. Aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso Federal o de su comisión permanente. Pues podemos aceptar una condecoración que nos digan, oye, el premio al mérito cívico en España, nos fuimos, la Universidad Metropolitana les pagó una beca de maestría allá en España, y en el año que estuvieron allá, pues ayudaron mucho a la Sociedad de Madrid o Alicante, donde hayan ido, y pues quieren otorgarles una medalla. Pues la pueden tomar siempre y cuando solicitando la autorización del Congreso de la Unión, sobre todo si es algo que viene del gobierno, sea municipal, sea de provincia o sea a nivel nacional. Entonces tienen que pedir permiso al Congreso. Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previa licencia del Congreso Federal o de su comisión permanente, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente, como el Premio Nobel de la Paz, el Premio Nobel de Literatura, que son otorgados por organizaciones internacionales y que como son literarios o son de investigación, pues se pueden aceptar porque en sí son un reconocimiento, un trabajo realizado. Y no en sí te estén dando un grado que como Lick, no se le escucha bien, se está trabando. ayudar en contra de la nación a un extranjero o a un gobierno extranjero en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional. Está trabando, que gracias. Puede ser el internet. Déjenme pues a ver si sí, me está marcando aquí el internet. Estoy dando problemas viendo mi red. Sí, yo porque estoy aquí en la clase, pero realmente tengo rato, como unos 40 minutos escuchando así de que se corte, no se escucha muy bien. Sí, ¿Ah, sí? Lick, yo también, se escucha bien distorsionado. Órale. El problema Yo sí es que escucho bien. sí, como que la falla va y viene, además que es por la lluvia. Por ahí creo que Denise fue la que te escucha bien. Evelyn. Evelyn, perdóname. Puede ser la lluvia, puede ser con los demás también. Digo, ahorita ya no me está marcando falla.
No sé cómo me estén escuchando. Creo que Joel ya llegó la policía por él. Yo sí lo escucho bien. Muy bien, perfecto, muchas gracias, Evelyn. Bueno, espero que los demás me escuchen bien. Si no, voy a tratar de no hablar tan rápido para que se alcance a entender mejor. Como quiera, digo, la mayoría está aquí en las fracciones y lo demás lo voy ejemplificando para que quede bien aterrizado. Pero aquí está lo que estamos escribiendo. Ya si tienen dudas más específicas pueden ver la grabación. Yo imagino que las grabaciones de mis clases las ven 2 o 3 veces a la semana para quedar bien reforzado el aprendizaje, entonces pueden hacer lo mismo con esto. Entonces, hay suspensión temporal nada más, por falta de cumplimiento sin causa justificada de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará 1 año y se impondrá además otras penas que por el mismo hecho señale la ley. Recuerden que al iniciar este tema les dije, pongan atención en el artículo 36. Vamos a ver qué nos dice el artículo 36. Un poquito más abajo, fíjense, aquí dice, falta de cumplimiento sin causa justificada de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Entonces, obligaciones, inscribirse en el catastro, formar parte de los cuerpos de reserva en términos de ley, o sea, estar inscritos en el ejército, haber hecho su servicio militar, que el servicio militar, la primera etapa es registrarse dentro de la Armada y el Ejército Nacional, pero aquí no dice a los varones. Pues ya habíamos hablado la cuestión de que si no especifica el sexo o el género, estamos hablando que es una obligación para todos. Votar en las elecciones, entonces si no votas, te van a suspender la ciudadanía por 1 año. Si no haces tu servicio militar, te van a suspender por 1 año la ciudadanía. ¿A quién se los ha suspendido? Pues hasta ahorita que yo sepa, a nadie. Entonces, son de las cosas que a veces vienen en la Constitución y en la práctica no se aplican, y que a veces te podrías decir si están de más o no, preguntarte. Luego, por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión. O sea, desde que se te vincula proceso que tienes el auto de formal prisión, ya se te suspenden tus derechos de ciudadano y pues no los vas a poder ejercer hasta que no cumplas con la condena o hasta que no seas exonerado de alguna manera. Igual, durante la extinción de una pena corporal es prácticamente lo mismo cuando ya estés sentenciado y que tienes que purgar esa pena. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria declarada en los términos que prevengan las leyes. ¿A quién se le ha detenido, suspendido los derechos por ser alcohólico o por constantemente estar ingiriendo bebidas alcohólicas? Pues ni a Felipe Calderón, que decían que era como dicen, el comandante Borolas. Por estar prófugo de la justicia desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal. Entonces, me fugué. Hay veces que la acción penal prescribe los 5 años, hay veces que prescribe a los 10, dependiendo del tipo y la gravedad del delito, pero se me suspenden mis derechos. Si durante 10 años no me atraparon, o durante 20 años no me atraparon, ya fregué y ya puedo volver a tener mis derechos de ciudadano. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión, obviamente tiene que venir por medio de una autoridad administrativa que determine esta sanción. Y la ley fijará los casos en que se pierden y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano y la manera de hacer la rehabilitación. Entonces, estas son las formas en las que se puede suspender la ciudadanía.
Pues son los temas que vimos en relación con nacimiento, principalmente mexicanos por nacimiento, naturalización, extranjeros, ciudadanía, derechos y obligaciones de los ciudadanos, derechos y obligaciones de los mexicanos y lo que son la pérdida y la suspensión de la ciudadanía. Son los temas que vimos dentro de este rubro y que van a ser materia de examen. Pues para que estén muy atentos a lo que vimos aquí. Vamos a pasar a otro de los temas importantes, que es el del Ejecutivo Federal, que es precisamente lo que estamos viendo para el proceso electoral. La siguiente semana vamos a ver, porque ahorita no creo que nos alcance el tiempo, veríamos lo que es el sistema electoral para ver el cuarto y último tema antes del examen. Entonces, lo que sigue ahorita es el Ejecutivo Federal. Recuerden aquí, aparte de que vayan tomando nota de los artículos, los vayan marcando en su Constitución o vayan apuntando cada uno de los artículos y sus fracciones, aquí vamos a estar hablando también de derecho comparado. Si se acuerdan, estuvimos diciendo, o hemos estado más bien diciendo, algunas cosas del derecho comparado, que vemos la institución mexicana o vemos la legislación mexicana, en este caso la Constitución, y hacemos un análisis comparado con las de otros países. Pues aquí vamos a estar haciendo algunos de esos elementos para que pues, conozcamos también lo que hacen en otros países. Entonces, nos vamos con el Ejecutivo, que como sabemos, el jefe supremo del Ejecutivo, ese sí se debe a una sola persona. Si se acuerdan cuando vimos en la clase del Poder Legislativo, dijimos que en ningún caso y en ningún momento el Poder Legislativo puede quedar a su cargo de una sola persona. Perdón, el legislativo no puede quedar una sola persona bajo el cargo del Poder Legislativo. En el Ejecutivo sí, es una sola persona la que va a determinar todas las directrices de la Administración Pública Federal. Fíjense aquí, en la parte de arriba van a ir viendo estos conceptos, que es donde vamos a hacer referencia precisamente al derecho comparado. En este primero nos dice un ejecutivo unipersonal. ¿Qué quiere decir unipersonal? Que se deposita en una sola persona. Vaya, no literalmente, porque se refiere a que la cabeza o la dirección o el mando va a corresponder de una sola persona y de ahí va a partir a todas las demás instituciones. Muy diferente que si dijéramos que él solo va a hacer todo el trabajo. En el derecho comparado hay otros países que tienen, sobre todo en sistemas monárquicos, tienen un primer ministro y tienen un jefe de gabinete. El primer ministro hace principalmente la cuestión de la relación internacional con otros países. Entonces, la cuestión de los convenios, de los tratados, la representación diplomática de su Estado frente a los demás. Y el jefe de gabinete es el que se encarga en sí de las secretarías y es en sí el encargado de toda la administración pública. O sea, esos tienen un ejecutivo que se llama bicéfalo. Bicéfalo quiere decir de dos cabezas. Entonces, allá tienen un primer ministro y un jefe de gabinete. Y en México, nuestro presidente hace las dos funciones. Tiene la representación diplomática al exterior y tiene la representación al interior. Estamos en un sistema totalmente presidencial, entonces por eso no se hace uso del ejecutivo bicéfalo. Entonces, ¿en quién se deposita el supremo poder ejecutivo? En un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. Ese es el nombre oficial del cargo de presidente de la República. Presidente de los Estados Unidos mexicanos. Elección directa.
¿A qué se refiere con esto de elección directa? Hay países que tienen un sistema a doble vuelta, que hacen, por cuestión de mayoría, hacen una primera elección y si el ganador no se llevó más del 51% de los votos, hacen una segunda vuelta para definir quién va a ser el que se quede como presidente. Diferente aquí que tenemos una sola votación. Hay otros países que tienen dos. Venezuela lo hace así, Chile lo hace así, o sea, Uruguay también, si no me equivoco, Bolivia. Son países que tienen elecciones a doble vuelta por una cuestión de decir que realmente haya una representación, que realmente quede constatado por quién quisieron votar. Porque eso es parte de la idea de que no porque gane una mayoría quiere decir que está representando a todos. En este caso, en nuestro caso de México, en la última elección, Andrés Manuel gana por 51%. Pues prácticamente se llevó casi toda la elección, se llevó gran cantidad de votos. Pero, por ejemplo, en la elección de Felipe Calderón, hubo una diferencia nada más de 500,000 votos. O sea, fue prácticamente, tuvo 33% de la votación y Andrés Manuel tuvo 31, no sé qué, .5, algo así. Perdón, 32.5. O sea, se quedó a medio punto de Felipe Calderón y Peña Nieto. Y Madrazo, que fue el candidato del PRI, tuvo un 20 y tantos % y lo demás se repartió entre los demás partidos políticos. Pues estamos hablando de que quedaron muy parejos en la votación. Entonces, hay quienes dicen, eso no es mayoría. No es mayoría en sí porque pues, no representa a más de la mitad de la voluntad de los mexicanos, que estábamos hablando de 110 millones en aquel entonces. Entonces, por eso se decide hacer la doble vuelta. En México nos quedamos únicamente con una sola vuelta. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Cómo se hace la elección? Se hace por colegios electorales. Creo que ya lo habíamos platicado aquí, que se hace por medio de colegios electorales. Allá se decide, según el estado, se decide desde el nivel económico, desde la cantidad de población. Diferentes estados forman un colegio electoral. Entonces, allá, según los colegios que ganes, hay como 51 colegios electorales, 50 y tantos, algo así. Colegios electorales, no, deben de ser menos de 50. Vamos a suponer que sean 40 colegios electorales. De los 40 colegios electorales, el que gane más colegios es el que queda como presidente. En las elecciones pasadas, Donald Trump gana más colegios electorales, pero en cantidad de votos, Hillary Clinton ganó más votos que Trump. Entonces, a ellos les funciona este sistema, pero en realidad no podemos decir que sea una democracia pura, porque no ganó quien tenía más votos, sino quien ganó más colegios. Y quien tuvo principalmente, todavía, aparte de los colegios, hay colegios electorales, o sea, estados de la Unión Americana, que sus votos valen más que los de otros estados. Entonces no se puede decir que sea una democracia pura. Sin embargo, creo que tienen unas elecciones más limpias que las nuestras, hasta cierta medida. Entonces, la elección del presidente es directa y en los términos que disponga la ley. ¿Cuándo empezará a ejercer su cargo el presidente de la República? A partir del 2014 viene esta nueva fecha, que es el 1 de octubre, pero esto aplica a partir del 2024. O sea que Andrés Manuel sí entró en diciembre y Andrés Manuel no va a durar los 6 años, que es algo que yo creo que va a pelear, que es algo que va a decir que es inconstitucional. No sé, me lo imagino por aquí, pero le están quitando 2 meses de su presidencia. Claro, esta regla ya la sabía él antes de ser presidente, pero no dudo que lo vaya a querer pelear. Entonces, entra el 1 de octubre y durará 6 años en el cargo. No puede durar más, ni debe durar menos. El ciudadano que se haya desempeñado en el cargo de presidente de la República, electo popularmente o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad
titularidad del Ejecutivo en un caso y por ningún motivo podrá volver a ejercer el cargo. ¿Quién es este que ven aquí? No creo que es Andrés Manuel López, ni este tampoco. Este se llama Pedro Lascurain. Fue presidente nada más durante 45 minutos. Y por esos 45 minutos tenía la opción de volver a ser presidente. ¿Cuándo fue presidente? En la época de la Revolución, por ahí de 1911 o 1913, más o menos, si mal no recuerdo, fue en 1911, perdón, donde toma el cargo nada más para hacérselo entrega a Francisco Indalecio Madero. Pero realmente fue 45 minutos lo que tuvo el cargo y hasta ahí. Y ya nada más por esos 45 minutos no puede volver a ser presidente. Entonces, hasta ahorita sigue en nuestra Constitución que ningún presidente puede volver a ocupar el cargo de ninguna forma y de ninguna manera, así sea interino o sustituto. Ahorita vamos a ver qué es interino y qué es sustituto. Permítame. Si cansa el hablar tanto. Más que estoy levantando la voz para que me puedan escuchar bien. Muy bien. Los requisitos para ser presidente, que estos ya se lo saben perfectamente porque ya se los compartieron de la compañera Mariana, la compañera Elizabeth, ya les estuvieron diciendo cuáles son los requisitos. Y el primero, ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años. Esta se vino reformando por ahí del último año de Salinas, y dicen que Salinas era su intención de poner a alguien como presidente que no había nacido en México. No he podido encontrar el nombre porque antes yo pensaba que era Manuel Camacho Solís, pero Manuel Camacho Solís es mexicano por nacimiento, entonces no pudo ser él. Antes yo estaba en esa creencia, pero no he podido encontrar quién era específicamente a quien Salinas quería poner como presidente, siendo que no había nacido en México. Aquí es que habíamos platicado anteriormente que se decía que Vicente Fox había nacido en Estados Unidos. Entonces, bajo esa condición, se podía decir que no podía ser presidente, pero se remó y aquí dice ser mexicano por nacimiento, hijo de padre o madres. Dijimos una cuestión también muy importante de Vicente Fox, que su papá es estadounidense. Entonces, antes la Constitución decía hijo de padre y madre mexicanos. Es decir, padre o madre quiere decir que con uno de los dos que sean mexicanos, con esos tiene para poder ser presidente. Ahora, al decir mexicano por nacimiento, pues aquí estamos hablando de que pudo haber nacido en Estados Unidos, pero si sus papás son mexicanos y lo registran como mexicano por nacimiento, entonces, aunque haya nacido allá, puede ser presidente de la República. Entonces, chequen esa edad. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. ¿Quién ha sido el presidente más joven de México en la época moderna? No es Andrés Manuel López Obrador, por si algunos pensaban. Es Carlos Salinas de Gortari. Tampoco Peña Nieto. Carlos Salinas de Gortari era más joven que Peña Nieto. Peña Nieto entró a los 44 años. Carlos Salinas entró, si mal no recuerdo, a los 40 años. Entonces, Peña Nieto era más viejo que Carlos Salinas, aunque pareciera completamente a la inversa. El otro que ven ahí en la foto es Miguel Miramón. No es de la época moderna, es de la época... ¿No es el que era de los niños héroes? De algo de los niños héroes. No, Miguel Miramón estuvo en la época de la Reforma. Él fue, pues, estaba en contra del gobierno de Benito Juárez, fue el que se levantó en armas contra Benito Juárez y que apoyó a Maximiliano para que estableciera su imperio aquí en México, bueno, el imperio francés. Y Miguel Miramón entró como presidente temporalmente
a los 25 años de edad. Entonces se considera el presidente más joven que ha tenido México. Nada más que pues eran otros tiempos. Efectivamente, ahorita para ser presidente se requiere tener 35 años cumplidos, en aquel tiempo no. Entonces, ese era Miguel Miramón. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. Déjenme ver si puedo escribir algo aquí. Teclado numérico, no me sirve. Vamos a quitarlo. Muy bien, como quiera, no creo que me salieran aquí los dibujitos. Es que les iba a poner algo y creo que mi pizarrón de atrás no creo que se alcance a ver. En cuanto a la Lick, no logró escucharlo nada. Yo tampoco. De la República en cuanto a los años. ¿Ahí cómo me escuchan? ¿Me escuchan mejor? Sí. Sí, Lili, ya se escucha mejor. Bueno, me voy a acercar más la laptop. Vamos a ver. Aquí estoy ya más cerca. Espero que ahí se escuche mejor. Muy bien. Es que en relación con la primera fracción y la segunda, hay algo que quisiera anotar aquí. Nada más que esto normalmente lo apunto siempre en el pizarrón para que quede un poquito más claro, pero aquí no tengo realmente donde pueda apuntar y que me puedan ver bien. Si no, ahorita lo hacemos en Word. Fíjense, en la primera fracción dice haber residido en el país al menos durante 20 años. Y luego acá dice haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. Dice, la ausencia hasta por 30 días no interrumpe la residencia. Bueno, vamos a ver si lo podemos hacer aquí en Word para que quede un poquito más claro. Fíjense, vamos a suponer, ahorita creo que Mariana es la única candidata que está, no, Esmeralda está aquí también. Ya se incorporó. Bueno, vamos a suponer Esmeralda. Esmeralda nace, tiene que tener 35 años para ser presidenta. 35 para el 24. Sería más o menos en el 90. ¿Y qué tuvo que haber nacido? Sí. 1989. Tengo 35 años. ¿En qué año? ¿Cómo? Dice, vamos a suponer que tengo 35 años. Está preguntando en qué año nací entonces. Para Sí, no, tener sus poniendo 35 las años. elecciones del 24. Vamos a suponer para las elecciones del 24, o si quieren suponer ahorita, bueno, ya calculé para el 24. Miren, nace 1989, pero resulta que a la edad de 20 años se va a Canadá a estudiar y se queda allá por trabajo.
y regresa, las elecciones vamos a suponer que van a ser en 2024, regresa en enero de 2023. ¿Puede ser candidata a la presidencia o no? Y es más, vamos a quitar los 20 años, vamos a poner los 19 años. A los 19 años se va a Canadá. ¿Puede ser presidenta? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Pues dice que tiene que haber residido durante 7 años. ¿Durante qué, perdón? Bueno, a ver, para ser presidenta, aquí en la fracción 3 decía que haber residido en el país durante, o sea, mi pregunta es, entonces, No, Lick, no puede porque tendría 34 años. Estar de un año. Creo que ya no se escuchó. Dicen que tendría 34 años. Según yo tengo aquí, naciendo en el 89 sí tendría los 35. Pero No, tendría 34. No, Lick, tuviera 34 y no puede porque son 35. 34 seguros. No, si nace en el 85, tiene 35. Aparte se fue un chorro de Hasta el se fue 2020. mucho tiempo, no puede ser. A ver, aquí ven la calculadora. Sí. Sí. 2024 menos 35, 1989. Lick, pero es por el tiempo al que se va. Ok. Es para donde vamos precisamente. Vamos a poner, y si quieren para no pelearnos, vamos a ponerle el 85, ya está. Con eso queda. A los 19 años se va y regresa en el 2023, en enero de 2023. La elección sería hasta julio de 2024. Entonces, se está yendo tantos años. ¿Puede o no puede? Dicen que por el tiempo que se va, no puede. O sea, una cosa es por el tiempo que se va, pero lo que dice en la Constitución, ¿cuánto tiene que estar? En la fracción 3, ¿no? Dice que todo un año, o lo entiendo mal. En la fracción 3 es correcto. Es que dice un año antes de la elección. Ajá. Pero también dice que tiene que vivir 20 años en México. 20 años, exacto. Ahí es donde estaba el detalle, en la fracción primera principalmente. Ahora, vamos a quitarle años que se fue y vamos a poner 14. Se fue a los 14 años y regresa en el 2023. ¿Sí? Hagan de cuenta que al día de la elección ella va a tener 35 años. Es lo que quiero que supongamos. Al día de la elección ella va a tener 35. A los 14 se fue a Canadá y regresó en el 2023, en enero, a tratar de ser presidenta de los Estados Unidos mexicanos. ¿Puede o no puede? Pues no, porque solo vivió 14 años aquí. 14 años, ¿ok? Se fue, dijimos a los 19, habíamos dicho primero a los 19 y luego a los 14. Vamos ahora a aumentarle la edad, vamos a decir que nació en mi año.
En el 80 se va a los 19 años y regresa igual en el 2023. Aquí lo voy a dejar para esta no andarla moviendo. 1980 para las elecciones de 2024 tendría 44 años. Entonces se va y de los 19 años a los 43 vive en Canadá. ¿Puede ser presidenta o no puede ser presidenta? No, ¿Por? igual, porque se fue a los 19 años y tiene que vivir 20 años en México. Tiene que vivir 20 años. ¿Qué dicen los demás? Bueno, yo digo eso. ¿Ok? Los demás que siempre están dormidos. Bueno, Joel se lo llevó la patrulla. Vamos a ver con los demás. Pero el año en que regresa el LIC no cuenta como un año y da los 20. Allá va la pregunta exactamente. O sea, ya serían los 20, ¿no? Y ya vivió el último año antes de la elección aquí en México, si puede. En teoría sí. O sea, es que, fíjense, aquí te habla, dice, haber residido en el país al menos 20 años. No te dice de manera consecutiva. Entonces, si ya vivió 19 años, los primeros 19 años de su vida aquí, ya van 19, y regresó en enero de 2023 y la elección va a ser hasta julio de 2024, se cumple este año, pero aparte se cumple un año más con el que completa los 20. Entonces, ¿sí me explico a dónde voy? Entonces, sí. Sí. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Que dicen, pues no nada más una cuestión de matemáticas o nada más de ponerlos allá a hacerles un revoltijo de números para ponerlos a hacer algo, sino que si se fijan, la Constitución en este sentido es muy permisiva al tiempo que debes de durar aquí en México. La mayor parte de su vida, o por lo menos la etapa más importante de su vida, la está viviendo en el extranjero. Entonces regresas un año y puedes ser presidente. ¿Ustedes creen que si te vas a los 19 años y regresas, estás hablando de casi 25 años, no, 24 años después, vas a conocer México, vas a saber de sus necesidades, vas a saber qué es lo que necesita, estando en el extranjero, por más estudioso que seas y por más interesado que estés en la política nacional? ¿Crees que vas a poder comprender realmente los problemas de México? ¿Se acuerdan que en el parcial pasado hablamos de que pueden ser diputados por el simple hecho de haber nacido en ese estado? O sea, pusimos el caso de Tatiana Cloutier, que Tatiana Cloutier nace en Sonora, Sinaloa, perdón. Creo que Sinaloa, siempre me confundo del estado de ella, pero creo que Sinaloa. Nace en Sinaloa, gracias, nace en Sinaloa. Al poco tiempo de edad, creo que se fue a vivir primero a la Ciudad de México, luego se vino aquí a Monterrey y tiene, no sé, una vida viviendo aquí en Monterrey. Se hace candidata por el estado de Sinaloa, gana la senaduría, está representando a Sinaloa, pero no vive en Sinaloa. Está entre que vive aquí y en la Ciudad de México. Entonces volvemos a lo mismo con el caso del presidente de la República. O sea, prácticamente le das la libertad de hacer lo que quiera y te puede representar como país. Si así nos quejamos de que los presidentes realmente no nos están representando, no representan nuestros intereses, entonces le dejas carta abierta a que pueda estar el tiempo que quiera en otro país y no le impones como condición que viva más tiempo aquí. Pienso yo le pondría a la Constitución que tenga que vivir por lo menos 10 años de manera consecutiva antes del día de la elección. 10 años de manera consecutiva ininterrumpida, completamente. Pero no que le permitas que regrese un año o que se viva 10 años fuera y regrese un año antes de la elección y pueda ser presidente con eso. Pienso yo, o sea, viéndolo desde un análisis crítico. Si realmente queremos representación, nos debe representar a alguien que esté
al tanto de nuestras necesidades. Entonces, esa es mi manera de pensar. Entonces, ahora, fíjense en estas fracciones que siguen, porque también no les veo que vengan al caso. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto, cualquier culto que sea. No estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejército 6 meses antes del día de la elección. O sea, se puede separar del cargo antes y ser candidato a la presidencia. No ser secretario, subsecretario de Estado, fiscal general de la República, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, o sea, gobernador, a menos que se separe de su puesto 6 meses antes del día de la elección. No estar comprendido en algunas causas de incapacidad establecidas por el artículo 83. ¿Qué quieren decir estas fracciones anteriores? Primero, prácticamente puede hacer lo que quiera siempre y cuando se separe de su cargo, en algunos casos 6 meses antes, y en este no te dice cuándo, pero simplemente que no pertenezcas. O sea, el presidente puede ser ministro de un culto, puede ser ministro de una iglesia evangelista, pero antes de ocupar el cargo que renuncie y puede serlo. A lo que voy que no les encuentro sentido que para qué las plasmas de esta manera en la Constitución, en fracciones separadas, si a final de cuentas vas a caer en la misma cuenta que puede renunciar antes. Entonces, en realidad no hay una prohibición tan explícita en sí. O sea, pudiera resumirlo que no ocupe algún cargo público o que no esté ejerciendo alguna otra función 6 meses antes del día de la elección, y es todo, para que se dedique de lleno a la campaña. Entonces son cosas que a veces están de más dentro de nuestra Constitución. Las causas comprendidas en el artículo 83 son que no haya sido presidente interino, sustituto o haya ocupado ya la presidencia. Entonces esas son las causas por las que no podría ser presidente de la República. Y como sabemos, pues la cuestión del presidente va en función de lo que determine principalmente un partido político, pero ahora ya tenemos lo que son los candidatos independientes. Facultades y obligaciones del presidente, que ya le estuvieron revisando para poder hacer su campaña. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia. Chequen esta parte. Dice, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia, cosa que no está haciendo este señor. Primero, la rifa del avión presidencial. La ley de la Lotería Nacional dice que no se puede entregar un premio en especie, que tiene que ser en efectivo. Entonces, desde ahí estaba violando la ley. Las consultas que ha estado generando son violando la Constitución, porque no ha hecho el procedimiento que establece el artículo 35 constitucional para las consultas populares, que tienen que ser avaladas primero por el INE en cuanto a la petición de quien las hace, y luego por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para declarar si son constitucionales o no. Entonces, dice proveyendo su exacta observancia, y la verdad que el presidente ha sido el primero en violar la Constitución. No es nada que no hayan hecho también los otros presidentes, pero este la está violando de manera más descarada porque lo está haciendo en cosas que ni siquiera disfrazan. Nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda. Nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes. O sea, dentro del Poder Ejecutivo hay algunos cargos que van a depender del Senado si aceptan o no la renuncia o que sean destituidos por el presidente de la República. Entonces, el presidente, hay algunos que no los puede destituir directamente, tiene que abrir un juicio de procedencia ante el Congreso para determinar si pueden renunciar o ser destituidos del cargo, pero no lo puede hacer de manera libre, mucho menos cuando no son de su poder. ¿A quién estamos viendo aquí? Este que ven aquí es el ministro Medina Mora, Eduardo Medina Mora, quien fue ministro de la Suprema Corte, fue un dedazo de Peña Nieto, es un hombre a todas luces corrupto, y entró al Poder Judicial de la Federación como ministro,
Y cuando entra Andrés Manuel y quiere alinear al Poder Judicial, haciéndolos que se bajen el sueldo a los ministros y a los jueces, y el Poder Judicial no quiere, el Poder Judicial se opone y dice que es un poder independiente y que el presidente no tiene por qué decirle qué es lo que tienen que hacer. Entonces, como medida de presión, empezó primero a echarle a la gente encima. De hecho, si ustedes buscan, hay información y hay muchos videos donde viene precisamente Hugo Chávez haciendo lo mismo. Las primeras cosas que empezó a hacer Hugo Chávez después de expropiar, cuando entró como presidente, fue presionar al Poder Judicial para bajarles el sueldo, hacer renunciar a ministros y doblegar al Poder Judicial y tenerlo a su modo. Y fue lo que empezó haciendo también Andrés Manuel. Empezó presionando al Poder Judicial. Como no se doblegaba, obligó a Medina Mora a renunciar. El cargo de ministro es irrenunciable y mucho menos se lo puede pedir el presidente de la República. Para renunciar, un ministro tiene que ser por una causa grave, tiene que someterla al Senado y el Senado va a decidir si le acepta o no la renuncia. Si no se la acepta, tiene que seguir en el cargo. ¿Qué es lo que hizo Medina Mora? Hizo su renuncia y la mandó al Senado, pero tenía que comparecer, o sea, tenía que ir y presentarla a él. Él nunca la presentó, como diciendo, me están obligando a renunciar. Entonces, son de las cosas que está haciendo Andrés Manuel fuera de la ley, fuera de la Constitución, violándola, obviamente, y pues que realmente atentan contra nuestro gobierno. Lo mismo que hizo también Enrique Peña Nieto. Por aquí tenía la foto de Luis Videgaray, que la cambié, pero Luis Videgaray fue uno de los principales que estuvo en la campaña de Peña Nieto, lo ayudó a ganar la elección, fue el que hizo la negociación con Soriana, que le dieron miles de millones de pesos a Soriana, y Soriana generó las tarjetas de dinero electrónico, que fue con las que compró votos el PRI para poder ganar la elección del 2012. Entonces, como premio lo hizo, si mal no recuerdo, en primera instancia secretario de Economía o secretario de Gobernación, algo así lo hizo Peña Nieto. No pudo con el cargo, entonces lo nombró secretario de Relaciones Exteriores. Y cuando le preguntan que qué experiencia tiene en el cargo, dice Videgaray, dice, no tengo ninguna experiencia, vengo a aprender. O sea, secretario de Relaciones Exteriores ganando más de 300,000 pesos al mes y dices que vas a aprender del cargo, pues es totalmente ridículo y es totalmente absurdo. Y hubo quienes dijeron, oye, pues si vas a aprender, que te paguen como un aprendiz, que te paguen 1,000 pesos a la quincena o que te paguen, o que nada más te den para los camiones, pero si tú dices que no sabes nada y que vas a aprender, no mereces un sueldo de más de 300,000 pesos al mes, porque eran como 380 lo que iba a ganar. Entonces son de esas cosas absurdas que tenemos. Sexenios de Salinas de Gortari y sexenios de Cedillo, no digo nada, eran los sexenios que les llamaban los tecnócratas, que eran precisamente gente especialista en el cargo, o sea, eran gente que eran una eminencia en economía, una eminencia en salud, una eminencia en educación y que normalmente escogían a los mejores. Eso no significaba que por eso íbamos a tener un país demócrata ni un mejor país, pero por lo menos dentro de lo que hacían eran especialistas en el tema, no como los que tenemos ahora. El mismo Bronco, cuando entra en el cargo, hubo 3 cargos que le rechazaron por no cumplir con los requisitos de ley y luego le echó la culpa al Congreso que no lo dejaban escoger a su gente, pero la ley decía a quién debía escoger y la ley decía que el Congreso los debía de aprobar. Entre ellos puso a una mona que yo ni conocía antes, pero que le decían la Regue, que la puso como secretaria del deporte, cultura física y el deporte, que era una mona que salía de decán en una de las televisoras y que creo que tenía una relación con alguien muy allegado al Bronco. La puso en el cargo y la puso a ganar 3 veces más que el segundo que estaba en el cargo, que era un médico con más de 25 años de experiencia y no sé cuántos doctorados y especialidades que tenía. Y a una mona que bailaba reggaetón le puso a ganar 3 veces más y la puso como jefa de él en la Secretaría de Cultura Física y el Deporte.
Entonces, pues este tipo de cosas nos encontramos a cada rato en toda la política de nuestro México lindo y querido. Entonces, dentro de estas mismas, mándeme. Pero entonces, ¿a quién sí puede, dentro de la Unión, a quién el presidente sí puede remover libremente? O sea, dice ahí que no estén reguladas por otras leyes. O sea, ¿a quiénes en sí? En este caso, ahorita sería secretario de Salud, secretario de Educación, aquí está en esta foto la secretaria de Gobernación, secretarios de Seguridad, en sí los secretarios de despacho, los que no, es ahorita ya pues completamente autónomo el fiscal, pero era uno de los que no podía mover. Al embajador a los cónsules no los puede remover sin autorización del Congreso de la Unión, y puede remover también a los jefes del ejército, los puede remover sin ningún problema, y en sí pues son a los secretarios de despacho y a los jefes del ejército, son los que puede remover libremente. ¿A los embajadores y cónsules también? No, los embajadores y cónsules sí necesitan la autorización del Congreso de la Unión. Entonces sería más que nada los que estén relacionados con el ejército. Principal, pero también secretario de Salud, o sea, sí, eso sí los puede. Los demás, ¿verdad? De Salud, de Educación. De Seguridad, esos los puede tanto nombrar como remover libremente. Y a los embajadores los puede nombrar, pero no remover. Proponer. Es que los propone y el Congreso es el que lo ratifica. Como antes proponía al Procurador General de la República, lo proponía y el Congreso era quien daba por votación, elegía de la terna a quien podía designar. O, por ejemplo, aquí, cosa que no me parece que deba de estar dentro de las funciones del presidente, que puede proponer a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa a mí nunca me ha gustado. Puede proponerlos y el Senado de la República se va a encargar de ratificarlos. Pero una vez que los pone, ya no tiene el derecho de removerlos. Pues aquí la Constitución lo que tiene es que, o sea, te va clarificando conforme vas avanzando, te va diciendo cuáles sí y cuáles no puedes remover, pero se enfoca más en los que tienen que tener la autorización del Senado de la República, que ahorita vamos a ver. Fíjense, nombrar con aprobación del Senado a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados en materia de comunicaciones, energía y competencia económica. Entonces, aquí está. Cuando es con aprobación del Senado, no los puede remover libremente. Embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda. Entonces, aquí es donde ya te empieza a especificar a quienes sí y a quienes no. Nombrar con aprobación del Senado cónsules y demás oficiales generales del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales y a los demás oficiales del Ejército, Fuerza Armada Nacionales con arreglo a las leyes, que estos son los que sí puede remover libremente. Todos los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. Entonces, aquí ya te especifica cuál es el sí. Ahora, aquí la Constitución todavía no está marcando, todavía le falta agregar unas cuestiones en cuanto a la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional va a traer consigo también diferentes rangos, diferentes puestos dentro del mismo ejército. Bueno, que en sí la Guardia Nacional se estima que no vaya a pertenecer al mismo ejército, tiene que ser una fuerza aparte, pero dentro de lo que buscan en la ley de la Guardia Nacional es principalmente que vaya sustituyendo a la Policía Federal, entonces que vaya quedándose como un mando único, obviamente directamente bajo las órdenes del presidente de la República. Otra de sus funciones, preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior. Algo que tanto le criticaron a Felipe Calderón,
que por supuesto no comparto lo que hizo con el crimen organizado, que empezó a atacarlo sin ninguna estrategia y resultó peor el remedio que la enfermedad, pero le atacaban mucho, que decían que era inconstitucional que utilizara el ejército para combatir el narcotráfico. Y aquí esta fracción nos dice exactamente: preservar la seguridad nacional, dice en los términos de la ley respectiva, para la seguridad interior y defensa exterior. Y hay quienes decían en el Congreso que únicamente el ejército se utilizaba para un ataque del exterior, y no es así. Tan tuvo razón Calderón que Peña Nieto le criticaba, y el PRI le criticaban que tuviera el ejército en las calles, pero entra Peña Nieto y Peña Nieto nunca sacó el ejército de las calles. Y luego nuestra cabecita de algodón, que estuvo durante 12 años friegue y friegue que el ejército no era para estar en las calles y que el ejército no debería estar combatiendo el narcotráfico, ya va más de 1 año y medio y no ha quitado al ejército de las funciones que está ejerciendo desde que entró Felipe Calderón. Entonces, una cosa era nada más estar pues queriendo llamar la atención con esta cuestión, diciendo que es inconstitucional, cuando en realidad nunca lo fue. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos en los términos que previene la fracción cuarta del artículo 76. Entonces, aquí es disponer de la Guardia Nacional precisamente para la seguridad interior y defensa exterior. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión. Para declarar la guerra tiene que tener una aprobación del Congreso Federal. Intervenir en la designación del fiscal general de la República y removerlo en los términos de lo dispuesto por el artículo 102, apartado A de esta Constitución. Entonces, aquí habla de intervenir, no habla de designar libremente. Aquí va a intervenir también el Congreso de la Unión y no lo puede remover si no es también bajo la anuencia del Congreso Federal. Cosa que antes sí tenía la atribución de designarlo, removerlo libremente, y poco a poco se fue modificando. Que fíjense, dentro de las cosas que están mal ubicadas en nuestra Constitución, en este artículo 102, es el fundamento para lo que es la Fiscalía General de la República dentro del apartado A, pero dentro del apartado B es el fundamento constitucional para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es como que no tiene que ver una cosa con la otra. Uno está dedicado a la prevención, a la investigación y a la persecución de los delitos, y otra está encargada de la protección de los derechos humanos. Como que no encaja que fueran dentro del mismo artículo una cosa con la otra, pero yo creo que no encontraban dónde acomodarlo y no quisieron agregar un artículo 137 y dijeron, pues vamos a meterlo aquí, cuando a lo mejor lo pudieron haber metido en el primer capítulo de la Constitución, que es el de los derechos humanos, pero pues no somos tan inteligentes como los diputados como para saber dónde debe de ir una cosa y dónde no. Fracción 10ª, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales. Chequen aquí, es la atribución del presidente para celebrar tratados internacionales. Obviamente también se los tiene que autorizar el Senado de la República, y dice que para la conducción de la política exterior debe observar los principios de autodeterminación de los pueblos, o sea, la autodeterminación de los demás pueblos, de los demás estados, como nación se refiere, la no intervención, que es la política de no intervenir en los asuntos de otros países, que eso, no sé si recuerdo que ya lo hemos platicado aquí, que cuando entra, cuando destituyen a Hugo Chávez, perdón, creo que ya soy más fuerte, mientras aprovecho para tomar agua. Ya te hambre, Lick. Hambre. Ya se antoja el pan, Lick. Por eso cenamos antes de la clase, ¿verdad? Ya me lo acabamos. ¿Qué les estaba diciendo? Que no me acuerdo si les había comentado que cuando hacen un golpe de Estado en contra de Hugo Chávez, Vicente Fox es el primero en pronunciarse y dice que México no puede aceptar
un gobierno que venga por el uso de las armas. Pero luego, para sorpresa de muchos, cuando viene el ataque a las Torres Gemelas y Estados Unidos pide a la ONU la autorización para intervenir tanto en Afganistán como en Irak, todos pensaron que México iba a votar en favor de Estados Unidos para que pudiera hacer su intervención militar, y resultó que Fox votó en contra y dijo: México es un país pacifista y pondera la no intervención en los asuntos internos de los demás países. Y México votó en contra. Sorprendió a muchos porque pensaron que iba a votar en favor y resultó que no. Resultó ser más independiente que Andrés Manuel está usando la Guardia Nacional como muro. Ya ven que dijo Donald Trump: voy a hacer el muro y México lo va a pagar. Pues no lo estamos pagando, pero sí le dijo a Andrés Manuel que con la Guardia Nacional principalmente retuviera a los inmigrantes. Entonces, por si no se han dado cuenta, que desde hace tiempo ya no hay, como en aquella caravana que se fue y que intentaron pasar a los Estados Unidos, ya no ha habido tantas deportaciones ni ha habido tanto relajo por la cuestión de la migración, porque el ejército mexicano los está deteniendo en los primeros estados de la República y los regresa, los deporta, si bien les va, porque pues también los está agarrando el crimen organizado. Y hay veces que el mismo ejército agarra a los inmigrantes y en vez de deportarlos, se los lleva a los del crimen organizado y los ponen a cultivar marihuana, a cultivar todos sus estupefacientes, y algunos los ponen también a secuestrar o a matar. Entonces, el ejército y México está haciendo el trabajo sucio de los Estados Unidos. Y también con lo que pasó ahora con la cuestión de los precios del petróleo, donde México hizo exactamente lo que le dijo Estados Unidos y luego todavía lo celebraron diciendo que gracias a México se había cerrado la negociación, cuando nos vieron la cara de tontos y le debemos, creo que más de 200,000 barriles a Estados Unidos, barriles que ni siquiera nos dieron ni nos prestaron. O sea, nosotros se los vamos a tener que dar a Estados Unidos de la nada, nada más porque hicieron tontos a los mexicanos. También lo hicieron tontos en el Tratado de Libre Comercio, donde después el mismo Marcelo Ebrard, que es el secretario de Relaciones Exteriores, dijo que no se había dado cuenta de lo que habían firmado y que el tratado, o este tratado trilateral, en vez del Tratado de Libre Comercio, le afectaba más a México que lo que le beneficiaba, y no se dieron cuenta. Entonces, pues aquí, hasta en política exterior, andamos mal. Dentro de estas últimas atribuciones es conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales, a los sentenciados por delitos del orden común en la Ciudad de México. Por ahí me faltó, se me olvidó esta parte, modificarla en Ciudad de México. ¿Qué quiere decir? Se puede conceder el indulto, pero únicamente se puede conceder el indulto a alguien que ya está sentenciado y a alguien que ya está purgando una pena. Caso de este maestro de Oaxaca, que dicen que fue condenado injustamente a 20 años de prisión por homicidio, pero que se había demostrado que no había participado, pero ya tenía una sentencia que tenía que cumplir. Cuando entró Peña Nieto, de las primeras cosas que hizo fue concederle el indulto, e inmediatamente salió de la cárcel. El indulto se concede a personas que ya están purgando la pena, no a los que apenas lo van a purgar, como en el caso del Chapo, cuando decían que les dieran indulto a los del crimen organizado para que bajar la delincuencia. Lo dijo Fox y luego lo estaba diciendo Andrés Manuel. Permítame tantito. Ya no lo escucho, Lick. Ya faltan 15 Lick. Le van a cerrar el estacionamiento. No, lo que pasa es que yo les dije que se me esperaban tantito porque se escuchaba mucho ruido aquí en la casa, pero ya quedó, gracias. Les decía que también Andrés Manuel llegó a decir que si se concedía indulto a los del crimen organizado, pues
con eso iba a bajar la delincuencia, cosa que es completamente absurdo. Luego, conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria. ¿Alguien sabe quién es el que está aquí? El de la foto que estoy señalando. John Olick. ¿No? ¿Alguien? ¿Qué les dice esto que está aquí atrás? Sí, es de la televisión. La televisión. Es de Ajá. Televisa, ¿no? No. ¿Quién inventó la televisión a color? ¿De qué país era el que inventó No, la no televisión a sé. color? De México. Es mexicano, Lick. No, es que no Mexicano. me acuerdo cómo se llama. González Camarena. Ah, ya, Arturo, ¿verdad? Guillermo González Camarena. Sí, andaba. Y así como ese, patentó otros inventos. Lo pongo como ejemplo aquí, en el caso de esta fracción que dice conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria. Entonces, Guillermo González Camarena fue el que inventó la televisión a color. ¿Dónde se patentó? ¿Dónde se registró el invento? Para los que no ¿Estados sepan, Unidos? ¿mandé? ¿No es en Estados Unidos? En Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque lo intentó registrar aquí y no, pero obviamente para que se lo compraran el invento y nadie se lo quiso comprar porque dijeron que no iba a funcionar, que si ya existía la tele blanco y negro, que para qué queríamos la tele de color. Entonces fue a Estados Unidos, allá lo registró y allá quedó la patente. Entonces en México no quedó. Y así como eso tenemos muchas otras cosas. Por ejemplo, ¿saben a quién pertenece el himno nacional mexicano? No. No lo La escuché. persona, En sí, ¿a quién pertenece? No es una persona. Es un Es país, un ¿no? país, ¿no? Parece que es un país, pero no es aquí. ¿Qué país sería? No sé. Fíjense, hacia a grandes rasgos, y no es para agüitarlos, pero sí para que pues, nos demos cuenta cómo somos como nación, la falta de cultura de la legalidad y falta de cuidados en muchas cosas y también intereses particulares que nos afectan a nosotros y que a los políticos les vale. Y ya se me va a salir la palabra M. El himno nacional mexicano se, se hace aquí en México, pero no tiene, dice, no tiene nada de mexicano, porque se hizo un concurso que se publicó en el Diario Oficial de la Federación para que participaran e iba a ganar el que mejor letra y música presentara. Pues dicen, aquí les debo el orden, porque si mal no recuerdo, la orquesta es francesa y los que hacen la letra del himno viene de italianos principalmente. Se le adjudica a un mexicano, no recuerdo ahorita el nombre, pero en realidad dicen que los que realmente orquestaron el himno nacional fue entre la orquesta francesa y unos músicos italianos. Y ellos son los que ganan el concurso y queda el himno nacional. Luego, si escuchamos el himno nacional y vemos de las cosas que hemos estado hablando aquí en clase, entre ellas las que vimos en la fracción, perdón, ¿qué? Las que vimos en esta fracción décima, que habla de no intervención, solución pacífica de controversias, que no haya amenaza en el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, pues nos damos cuenta que nuestro himno es totalmente lo contrario. ¿De qué habla nuestro himno? Habla de guerra, habla de muerte. Dijimos en el periodo pasado que México tiene una república laica. ¿Y qué habla nuestro himno nacional?
un soldado en cada hijo te dio, o sea, habla de que el cielo, un soldado en cada hijo te dio, entonces te está hablando de que no es o que no se considera un estado laico. Entonces, se fijan, no hay una congruencia en sí en el himno nacional. Y para acabarla de rematar, el himno nacional no se registró aquí en México, nunca lo hicieron. Y quien lo vino registrando fue una compañía estadounidense que se llama JRC Victor. Y esa compañía tiene los derechos sobre el himno nacional. Entonces, cada que hay una pelea de box en Estados Unidos, en Las Vegas, cada que hay un juego de la selección mexicana y que se canta el himno nacional, México o la Federación Mexicana o la Federación de Boxeo tienen que pagar regalías por cantar el himno nacional en un evento público allá en Estados Unidos. Qué decepción. Entonces, nosotros los mexicanos tenemos que pagarle a una compañía de Estados Unidos por cantar nuestro propio himno nacional. Entonces, tan amolados estamos. Luego, la Virgen de Guadalupe, patentada en China. Vinieron aquí hace muchos años unos estadounidenses, probaron las paletas de chamoy, se llevaron la receta a Estados Unidos, allá la empaquetaron, le pusieron marca, la registraron y la paleta de chamoy está registrada en los Estados Unidos siendo un invento mexicano. Por ahí dicen también, no me he puesto a fijar, pero dicen que el nopal también, muchas de las propiedades las registraron también en Estados Unidos. Cuando vino la película de Coco, Pixar quiso registrar los derechos del Día de Muertos allá en Estados Unidos y quedarse prácticamente con los derechos. O sea, que si lo hubiera hecho, ahí sí la verdad no sé quién intervino, pero dicen que intervinieron y que dijeron que respetaran las tradiciones nacionales, y Pixar no lo llegó a hacer, pero si lo hubiera hecho Pixar, de aquí en adelante, cualquiera que quisiera celebrar el Día de Muertos allá en Estados Unidos hubiera tenido que pagar regalías o se hubiera visto demandado por Pixar, aunque fuera que yo en mi casa quisiera celebrar el Día de Muertos. Entonces, realmente no tenemos esa cultura, esa capacidad y a veces hasta esa misma inteligencia para nosotros hacer las cosas bien. Y lo que más me da coraje en esto es que ya se ha hablado mucho de hacer un nuevo himno nacional. Para empezar, un himno nacional que vaya acorde a nuestros principios, que no vaya en cuestión de la guerra. Es un himno que sí está muy bonito, lo que tú quieras, pero ya es muy anticuado. O sea, ya no estamos hablando de ese tipo de amenazas, ya no estamos hablando de ese tipo de guerras, ni de dar la sangre en la batalla, sino que podemos tener un himno que vaya más acorde a lo que dice nuestra Constitución o a lo que dicen nuestros ideales como mexicanos. Se ha estado hablando mucho de eso, pero nadie se atreve. Y les puedo asegurar que si no se han atrevido es porque se ven beneficiados por los derechos de marca, por los derechos de registros de autor, porque se llevan un buen dinero cada vez que van a Las Vegas, cada vez que hacen un partido de la selección nacional. Qué casualidad, porque casi todos los partidos amistosos de la selección nacional son en Estados Unidos y no en otros países. Porque muchos se les ha dicho, oye, ¿quieres que realmente la selección tenga un nivel mayor? Llévatelos a Sudamérica, ponlos a jugar un partido amistoso contra Uruguay, contra Chile, contra Argentina, que te van a golear las primeras veces, pero de ahí vas a aprender y vas a tener una selección más fuerte. No, prefiero irse a Estados Unidos contra Trinidad y Tobago, contra Chacarita y contra no sé qué equipos que no sirven para nada, y realmente es por una cuestión económica. Todo el dinero que se ganan al hacerlo allá, y no les importa estar pagando las regalías por cantar un himno nacional que es tuyo. Entonces, son de las cosas que te da coraje como mexicano, y pues te agarras más contra la clase política. Dentro de las mismas atribuciones, encontramos que es presentar a consideración del Senado la terna para designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado. Entonces, si se fijan aquí, es la que les decía ahorita, que yo no estoy de acuerdo que el presidente de la República proponga
a los que van a ser ministros de la Corte. Son poderes totalmente independientes. Para mí eso es una invasión de poderes y es algo que no debería de haber. Hay conflicto de intereses porque siempre los presidentes han nombrado a los ministros que creen que van a estar a su favor en las resoluciones más importantes del país. Entonces, prácticamente, tú estás proponiendo a quien va a juzgar muchos de los actos que hagan tus autoridades. Entonces, no hay una imparcialidad ahí. Y por último, dice las demás que le confiere expresamente esta Constitución. Vamos a ver qué horas son. Ya las 9:53. Esta, entonces la dejamos para la siguiente clase, porque sobre todo esta es muy importante tanto para examen como para conocimientos generales. Nuestro presidente ya está grande, no vaya a ser que le pase algo y necesitamos saber qué pasaría si nos llega a faltar el presidente de la República. Entonces, hasta aquí la dejamos hoy. No sé si hay alguna duda, algún comentario. A mí me sacó ahorita de su clase como un minuto, no sé si le marque ahí. Solo me sacó la aplicación. Ok. Me marca, de hecho, ya voy a descargar para tener la lista de asistencia. Sí me marca que se salieron, pero también me marca que volvieron a entrar. Entonces, esa es la ventaja de descargar yo la lista de aquí. Que yo puedo saber quién definitivamente se fue y ya no volvió, y quién lo sacó y volvió a entrar. Entonces, por eso no hay problema. Muy bien. Ok, gracias. Por nada. Ya descargué la asistencia. Si no hay más dudas, nos vemos el próximo martes. Martes continuamos con tema. Tenemos debate. Miércoles, el último tema que sería, si algo nos llega a faltar del martes, y la votación y la toma de protesta de quien gane la elección. Compartan, échenle ganas los demás candidatos, que se vea que también van a dar pelea, y cualquier cosa, ahí estoy al pendiente en el WhatsApp. Entonces, si no hay más, hasta luego, nos vemos. Hasta luego, Lick, Gracias. descanse. Bye. Cortamos grabación.